esas palabras adecuadas de humildad y de grandeza, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que nosotros debemos usar para hablar de humildad y de grandeza? Yo no sé ustedes qué piensen, que para ustedes qué es humildad y qué es grandeza. Yo aquí en mi tierra, las personas humildes son las que realmente se miden por su poca capacidad económica. No sé si ustedes en su país, en sus tierras natales, pasa lo mismo, pero aquí por decir algo, si sucede algo, la gente siente mucha compasión, mucha tristeza y lo primero que dicen es, no, qué pesar, es una persona humilde. Y se refieren humilde porque tiene muy poco o solo lo necesario o le hace falta muchas cosas o es harapiento o así. Esa es una de las cosas como que identificamos cuando decimos humildad. Es una persona humilde, de bajos recursos. Entonces nos dan como ese estereotipo. Y grandeza yo no sé, nos dan desde el punto de la soberbia, ¿cierto? Esas es como las palabras, alguien que se cree más soberbio, de ímpetu, de, como dice la palabra, de más grande que todos. Entonces son palabras que muchas veces nosotros utilizamos dentro de nuestro caminar en el Señor y muchas veces las ponemos en contextos que yo consideraría de pronto muchas veces inadecuados. Entonces es muy rico que tratemos esas palabras y las podamos como entender o empecemos a concientizarnos realmente cuál es la humildad y cuál es la grandeza a la que estamos llamados nosotros. Pastor está colocando nuestras diapositivas, que es humildad y grandeza. Entonces, ustedes se dirán, entonces, ¿qué es humildad? ¿Qué es grandeza? Entonces, yo quiero compartir con ustedes, quiero ser como lo he intentado, ser lo más sencillo, porque lo importante de todo esto no es utilizar un mundo de jerga, de palabras que la gente no entienda. Aquí no se trata de corchar a nadie, aquí se trata es de que cada uno logre entender, logre ponerse a la par con el Señor, porque todo lo del Señor es que sencillo, es sencillo. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos difícil, lo hacemos complejo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a mirar. Entonces yo quiero compartir con ustedes hoy humildad y grandeza. Quiero decirles a ustedes que la humildad y la grandeza son dos cualidades aparentemente opuestas, ¿cierto? Que se encuentran en perfecta armonía, pero en la persona de Cristo, en la persona de Cristo. O sea, ustedes pueden pensar que se encuentran, o sea, se encuentran perfectas. ¿Por qué perfectas? Porque es una de las cosas que el Señor más hace y es de las que más nos ha querido enseñar a nosotros. Entonces son dos palabritas perfectas que se encuentran en armonía, ¿sí? En la persona de Jesucristo. Cristo es el perfecto para mostrar estas dos palabras unidas, ¿sí? Entonces, en el ámbito humano, la humildad se asocia con qué? Con lo que hablamos, reconocimiento de nuestras limitaciones, ¿cierto? Y la disposición a servir a otros es lo diferente. Para nosotros es que la disposición a servir, para el otro es el reconocimiento de nuestras limitaciones. Eso lo asocia a la humanidad, ¿cierto? En cambio, nosotros lo asimilamos con ¿qué? Con la disposición a servir a otros sin esperar ningún reconocimiento. La grandeza, por otro lado, se percibe como un estado elevado, ¿cierto? Como una posición de honor o de prestigio. Sin embargo, Jesús nos redefine a nosotros y nos transforma el significado de ambas. ¿Cómo? Demostrando que la verdadera grandeza surge
de la humildad genuina en él. Miren qué tan interesante. Les quiero repetir eso. Él no lo demostró como que la verdadera grandeza surge de la humildad genuina. O sea que la grandeza está en la humildad, ¿sí? Y eso es lo que Él nos representa a nosotros. Entonces nosotros venimos en un camino de libertad espiritual y es muy importante que todos estos términos, estos espacios, estas palabras, estas charlas empiecen cada día más a menguar ese viejo hombre que no tiene por qué tener asomadero. Esa es la respuesta que nosotros damos al Señor a través de este caminar en este sendero para la libertad espiritual. Entonces, ¿qué es la humanidad? La humanidad es el reconocimiento de nuestra dependencia en Dios y es aquella capacidad de valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Eso es lo que el Señor nos enseña. A depender de Él es humildad y tener esa capacidad de valorar a todos aquellos que nos rodean a nosotros, ¿cierto? De entender, ¿cierto? De que ellos también hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces no significa pensar o sea, pensar como menos de nosotros, ¿cierto? Como minorizarnos nosotros mismos. No, se trata de pensar menos en nosotros y más en Dios, ¿cierto? Más en Dios. Hay que pensar más en Dios y también en los demás. Jesús quien dejó su gloria en el cielo, eso lo sabemos. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros. Ese es el cuadro de amor, ese es el cuadro de humildad. Dejar su gloria de estar en el cielo, ¿cierto? Para habitar entre nosotros. Ese es el máximo ejemplo de humildad. Aunque era el Hijo de Dios, eligió una vida sencilla y se dispuso a servir a la humanidad en lugar de buscar fama, de buscar autoridad terrenal. Su acto de lavar los pies de sus discípulos, que lo vemos en Juan 13, es una muestra de humildad que exalta la grandeza en servir sin esperar alguna recompensa, sin esperar nada a cambio. Eso es humildad. Así nos muestra el Señor. Dejar de ser el Dios, el Todopoderoso, para venirse a convertir humano en lo que somos tú y yo. Bajarse a ese nivel, eso es humildad. Servirle a los discípulos lavándole sus pies, eso es humildad. ¿Y qué es grandeza? La grandeza, según el ejemplo de Jesús, no se trata de exaltar a la persona, sino de qué? De la obediencia y ese amor sacrificial. Eso es grandeza. Obediencia y amor sacrificial. La grandeza verdadera, de acuerdo con el reino de Dios, es que es una vida vendida a la voluntad y decidida al propósito que Dios nos pone. Jesús mostró que la grandeza se revela en el carácter de quien elige el camino del sacrificio, del amor incondicional y de la entrega. Su muerte en la cruz es la máxima expresión de grandeza, una victoria obtenida no por el poder humano, no, sino por el amor y la obediencia a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Padre. Esa es la grandeza. Ese es el real concepto que el Señor nos ha querido mostrar en toda la palabra, en toda la lectura de ese manual de entrenamiento que tanto buscamos y tanto queremos, ¿cierto? Entonces, reflexionemos, pongámonos a pensar en Jesús, pensemos en Jesús. Vemos que la humildad
y la grandeza no son opuestas, sino compañeras. Miren a Jesús. Estamos mostrando nuestras cicatrices de vida eterna, ¿no? Estamos hablando del Padre, el que pagó todo, el que nos dio la salvación, el que nos da la esperanza. Ahí es donde estamos nosotros. Él nos invita a experimentar una vida de servicio humilde como Él y de sacrificio amoroso como Él. ¿Cómo lo hace? Enseñándonos que al entregarnos encontramos, ¿qué? Un pronto y una bendición verdadera. La verdadera grandeza en Cristo no se halla en buscar nuestro propio beneficio, no, sino en vivir para el propósito que Dios ha planeado para ti, para mí. Así exaltándolo, exaltando a Dios en todo acto de servicio, en todo acto de fe, cada paso de fe que tú das, cada momento de acto de servicio que tú haces. Eso exalta a nuestro Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esas son las cicatrices que debemos permanecer mostrando. Que la humildad de Jesús inspira nuestro servicio. Eso es lo que tenemos que reflejar, que la humildad de Jesús inspira nuestro servicio y que su grandeza sea la que buscamos reflejar. ¿Cómo? Viviendo de manera que los demás vean su amor y su verdad a través de nosotros. Que vean en nosotros realmente la grandeza y la verdad de nuestro Dios. En eso hay que tenerlo pensado, en eso hay que caminar, en eso hay que direccionar nuestra vida. Que todo lo de nosotros genere esa grandeza, esa humildad que Dios enseña. No esas cicatrices morbosas que solo dan una calificación en este mundo. No, no, no son esas que la gente quiere ver, son las que el Señor quiere ver en ti. Esas son las que valen, esas que Él nos dejó de ejemplo, esas que nos mostró con todo acto en el trayecto que estuvo en esta vida. Por eso la humildad y la grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir y no a ser servidos. Ahí está la clave. Estamos llamados a mostrar disposición de servicio y no a servir, no a ser servidos, perdón. Por eso, él habla también en Mateo 23:12. Pastor, vamos pasando, por favor. Tú me lees, por favor, y me prestas tus ojos, pastor. Sí, como no basta. Gracias. Mateo 23:2. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Mire qué tan interesante. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces nos ha dado? Y mira, hay veces nos es difícil. Yo, por ejemplo, o sea, tuve el privilegio de compartir un tema este sábado pasado a un grupo de padres que oran por sus hijos y trabajando la parte de las raíces, de las cicatrices, perdón, que hablan. Y tuve el privilegio de estar ahí. Y mira, yo me senté atrás, yo me senté atrás. Primero porque me siento más seguro, ¿cierto? De ahí me puedo mover más fácil. Pero se vinieron y me dijeron, no, pastor, tú eres allí. Y me pusieron en la primera. Y yo, uy, no, tranquilo. Pero yo dije, oh, ¿cómo? Si me están invitando, ¿cierto? Si están exaltando que el Señor me invitó a la mesa y yo descalifico. Entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué me da pena sentarme allá? ¿O por qué? No, si estamos
humillados, ¿cierto? ¿Y él qué hace? Nos exalta. Entonces mire que porque él se enaltece, porque el que se enaltece, mire que la palabra es clara al ser de mi propia persona. Porque el que se enaltece, o sea, porque uno se enaltece, dice la palabra que será humillado. O sea, nos van a humillar. ¿Quién? El Señor. Y el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Si yo me humillo, ¿quién me va a exaltar? El Señor. El Señor. Entonces, esta palabra, yo sé que nosotros la hemos leído mucho, pero estudienla, escudriñenla, porque esta es una invitación a esa humildad, a esa humillación que hay dentro de nosotros y cambiar el concepto que nosotros muchas veces utilizamos de humillarnos, ¿sí? De humillarnos. Nosotros pensamos muchas veces en mi ámbito coloquial, en mi ámbito cultural de acá en Colombia, humillarse es como bajarse, ¿sí? No, yo no, no es realmente la exaltación, no es subir, no, aquí es descender, es perder como categoría, por decirlo así. Entonces, esta palabra, por eso nos dice con la mente de Cristo, por eso nos dice las cicatrices que querés mostrar. ¿Cuáles son las que tú estás mostrando ahora? Esas son. Y cuando empezamos a hablar el léxico de nuestro Señor, la palabra de nuestro Señor, a entender y a tener la mente de Cristo, ahí es donde nosotros empezamos a ¿qué? A menguar y apagar toda esa cultura que el mundo nos ha enseñado. Nosotros tenemos que hablar en el léxico de Dios, en el léxico de nuestro Señor, en el que Él nos habla a nosotros. Entonces es por eso que es importante. Pastor, ¿me puedes leer, por favor, esa reflexión o esa explicación? Sí. La grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir, no a ser servidos. Reflexión. Que la humildad de Jesús inspire nuestro servicio y que su grandeza sea la que buscamos reflejar, viviendo de manera que los demás vean su amor y verdad a través de nosotros. Habíamos tocado hace pocos minutos la grandeza, ¿cierto? O sea, nosotros, ¿en qué léxico estamos hablando cuando nos postramos delante del Señor? ¿Creemos realmente que cuando nos postramos, cuando nuestra cara o nuestro rostro toca tierra, realmente si estamos ganando grandeza? Porque es humillarse. ¿Qué es humillarse? Entregarle al Señor, ya no tengo nada que hacer yo, Señor, hazlo tú. Esa es la idea. Que tú entiendas, pero que también vivas físicamente también, corporalmente, lo que es grandeza, lo que es humillarse. Esa es la realidad y el llamado. Tú quieres ser como nuestro Señor. Hay que entender el léxico, la palabra de Él en ti. Y tú la debes vivir, tú la debes mostrar. El reino de Dios, la grandeza es definida de forma que completamente opuesta a los estándares humanos. Mientras el mundo celebra el poder, la fama, como él los decía, la Biblia revela que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad de Jesús mismo, en la misma, en la misma humildad, en la misma humildad de Jesús. Jesús mismo moldeó este principio, ¿cierto? Al vivir de su forma sencilla y al servir a otros sin esperar. Eso fue sencillez. Al humillarse hasta el nivel de sus seguidores. Jesús los enseñó que la grandeza, les enseñó que su grandeza en el reino de Dios no se mide por una posición, estatus, no, no,
sino por el reconocimiento de la humildad de Cristo, por la disposición de nuestro Maestro, de nuestro corazón, para servir y amar a los demás. La humildad nos invita a renunciar a ese orgullo, a ser conscientes de que somos limitados, como humanos somos limitados, ¿sí? Y a depender, ¿qué? Completamente de Dios, completamente de Dios, permitiéndole a Dios que guíe, fortalezca nuestras vidas, que sea Él, que sea Él como Él cree que es lo mejor. Todo lo que Dios te da es bueno, agradable y perfecto. Entrégale al Señor ese orgullo para hablar, ese orgullo para estar frente a tu hermano. Que no se te convierta en una piedra de tropiezo en este caminar. Un tema, por favor, pastor, me puedes pasar. Un tema que es demasiado especial para yo empezar a reconocer, pero sobre todo para poder tener la similitud de mi Señor. Es el servicio como camino a la grandeza. Tú debes ver que lo que tú haces en tu familia, lo que tú sirves a tus hijos, lo que tú le sirves a tu comunidad, lo que tú le sirves al Señor, es un camino a la grandeza, a esa grandeza que el Señor conoce, que es la grandeza que el Señor nos enseña cuando servimos. La gente nos cree pequeños, pero Dios nos ve grande. Dios nos ve grande, nos ve con el lente perfecto. El mundo te ve como un loco, te ve como un mendigo, te ve como algo que te bajonea, mientras que el Señor te ve más cercano a su grandeza. Pastor, ¿me puedes leer el versículo? Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Correcto. Dice Mateo es 20:28. Él nos dice que Él vino para no vino para ser servido. Él no dice, yo vine, yo soy el grande, yo soy el Dios, yo soy... No, yo soy como tú, estoy a tu nivel. Y era tan real eso que yo siempre me veo esta parte del Señor a un nivel tan similar a nosotros. Era tan parecido en tantas cosas a nosotros que hasta físicamente y corporalmente, culturalmente se vestía, caminaba, muy similar a nosotros. Yo me lo imagino. ¿Por qué? Porque cuando Judas dijo a quien yo le dé el beso, o sea, para distinguirlo, ¿no? Para distinguirlo. Qué tan humilde, qué tan sencillo es nuestro Señor, que hasta da dificultad muchas veces en lo corporal, en lo cultural, ver la diferencia. Porque viene, es a formar su pueblo como Él, a que seamos como Él, ¿cierto? Por eso, Él cuando dice en Juan y toma una toalla y un lebrillo de agua y lava los pies ¿de quién? De sus discípulos. Este acto es de servicio, propio de un siervo y no de un maestro. Impactó profundamente a los discípulos. ¿Por qué? Porque a través de este gesto Jesús demostró que el liderazgo y la grandeza
en el reino de Dios están fundados ¿en qué? En la humildad y en el servicio a los demás. Ahí está fundada. ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tan sirves al Señor? Jesús no estaba por encima de servir. Al contrario, Él nos enseñó que aquellos que deseen ser grandes en el reino deben ¿qué? Ser los primeros en servir a otros. ¿Pero cómo? Con amor, con compasión. Así se sirve. No puede haber alguien en tu iglesia, en tu casa, en quien tú no puedas dar amor y comprensión, compasión. No hay ser que tú puedas quitar de no poder llegar a sentir amor y compasión. A eso nos llamo. Amor y compasión. Así es. A eso es que nos enseña nuestro Señor. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miras a tu hermano? ¿Cómo miras tu familia? ¿Cómo miras a tu pastor? ¿Cómo miras a tu pastora? ¿Cómo miras tus líderes? ¿Cómo miras a esos siervos, a esos feligreses que vienen sedientos de buscar al Señor, pero por sus equivocaciones, por sus mal hábitos, por su desobediencia, llámalo cualquier cosa, no sea digno de amar o tener compasión? Él nos llama. ¿De qué sirve amar a quien nos ama? ¿Cierto? Él nos invita con un amor. No es ese amor como tan americano, como tan de que, pues, que es, ay, mostrar el color rojo, las rosas. No, es aquel que te ha ofendido, aquel que no, tal cosa. Hay que trabajar ahí, aquel que te hirió. Yo no te digo que vivas con él, lo que tú puedas darle la bendición con amor y compasión. Bendícelo con amor y compasión. Haz ese paso que te ayuda a acercarte más a la humildad y a la grandeza de Dios. La grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir, no a ser servidos. Grábate esto. No a ser servidos, sino a servir. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. A eso es que el Señor nos está dando. El servicio es una expresión de humildad y entrega. Sí, humildad y entrega. Eso te refleja, eso se refleja en el carácter de Cristo. Servicio, entrega, eso refleja, eso es lo que refleja el carácter de Cristo. El servicio sin esperar nada, nada a cambio. No solo demostramos con esto obediencia a Dios, sino que también nos unimos a su obra de amor hacia la humanidad. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, tiene un valor eterno cuando es hecho desde el amor y la entrega. Así el servicio siempre se convertirá en un camino hacia la grandeza, hacia la verdadera grandeza. Te va a permitir, te va a permitir encontrar un propósito y una satisfacción en cada acción que hagas. Pastor, ¿me puedes pasar, por favor? Muy bien. La otra parte que es importante para nosotros poder encontrar más en nosotros esa humildad y esa grandeza del carácter de Cristo, de la identidad de Cristo, es la dependencia en Dios como acto de humildad. Hemos hablado muchas veces decimos, sí, pero es que yo lo he hecho, yo ya dependo en Dios, yo ya dependo en Dios. Seguro,
¿Cuáles son tus primeras reacciones en el momento de la adversidad? En el momento del temor, en el momento de escasez. ¿Cuál es esa dependencia real que tú manifiestas de viva voz? Recuerda que es que vean en nosotros esa humildad y esa grandeza de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que tú y yo debemos mostrar, tener y entregarle, porque así es que se glorifica al Padre, con humildad y grandeza, pero de la grandeza espiritual, de esa grandeza que Él nos enseña, de esa que nos demostró, que nos dio ejemplo. Y cuando Él se dobló para lavar los pies, Él en ningún momento clamó incomodidad, ningún momento declaró que eso era mal hecho, que porque Él era Dios. No, soy como tú y tú necesitas que tus pies sean lavados. Metafóricamente lo digo. ¿A cuántos tú le lavas los pies a través de la humildad y la misericordia? ¿Por qué tu corazón todavía muestra cicatrices que no son las de Cristo? ¿Por qué? Porque nos falta algo. Nos falta esa identidad en la humillación y en la grandeza que Él nos dio al servir a los demás con amor, con amor. Pastor, ¿me puedes leer, por favor, Primera de Pedro? Sí. Primera de Pedro 5:6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire qué tan interesante. Nos llama a que nos humillemos. ¿Por qué hoy están mostrando cicatrices diferentes? Muestra las mías, muéstralas del Señor, muestra las mías, muéstralas, dice el Señor. Porque así pondré mi mano protectora en el tiempo que sea necesario. Porque Él te exaltará, porque Él ve tu corazón, porque Él ve el corazón quebrantado, humillado, pero en los términos de su palabra, de su manual de entrenamiento. Mostrar las cicatrices a las que estamos llamadas, a esas de agradecimiento, a esas de amor, a esas de esperanza, a esas hay que mostrar. ¿Cómo? Humillándonos como realmente Él nos enseña, bajo la poderosa mano de Él. ¿Para qué? Para que Él te exalte cuando sea tu tiempo para exaltarte. Ahí estamos, caminando. Venimos en un proceso de trabajo. Vimos pasos, nos fuimos sensibilizando. Ahora hay que empezar a escudriñarnos, porque la palabra hay que escudriñarla. Pero cuando él habla de escudriñarla, es para que la leas, la deleites, la apliques a tu vida. Recuerden la vida de Gedeón, ¿no? Es un ejemplo de cómo la independencia de Dios nos enseña humildad. Gedeón, que se consideraba débil y sin, pues como sin importancia, no tenía como, fue elegido por Dios, ¿para qué? Para liderar al pueblo de Israel en una de las batallas decisivas. Cuando Gedeón reunió a 32.000 soldados, ¿y se acuerdan? Dios le dijo que los redujera, solo que 300 le dejó, 300 hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Para que diera, pues quedara claro que la victoria no vendría por la mano, sino de Dios y no por el poder humano, por la cantidad de hombres, de estrategias,
No, esta victoria subrayó que la verdadera grandeza surge de la obediencia y dependencia total en nuestro Dios. No son 32.000, porque eso te sentía con la grandeza de la tierra. Son 300 para que te sientas con la grandeza que yo te doy. Y verás la gloria como yo gano la batalla por ti. Y para que nunca pensemos que son las habilidades o recursos humanos. No, no, no. La humildad reconoce que cada victoria y bendición vienen únicamente de Dios, solo de Dios. Cuando tú reconoces que cada victoria y bendición siempre vienen de nuestro Dios. Eso se llama humildad. Esa es la humildad del carácter de Cristo. La dependencia en Dios es una marca de humildad genuina, genuina. Al reconocer nuestras limitaciones y entregarle el control a Dios. ¿Qué pasa? Dejamos que su poder, su sabiduría sean los que guían nuestras acciones. Y no en lugar de buscar reconocimiento, estatus. La humildad nos permite ver, pero la grandeza que viene de nuestra relación con Dios y de nuestra confianza en su provisión. No en nuestro trabajo, no en la empresa que trabajamos, no en el salario que ganamos, no, en la provisión que Dios te da. La dependencia en Dios transforma nuestra confianza en su provisión. La dependencia en Dios transforma nuestra perspectiva y nos permite que enfrentar toda dificultad con con una fe inquebrantable, porque Él lo permite, esa fe inquebrantable. ¿Pero inquebrantable en quién? En su poder y en sus promesas, en lo que tú lees, en lo que tú estudias, en lo que escudriñas, en tu herramienta de entrenamiento, en tu palabra. Señor, aquí dices que tú, mira, tú lo dices aquí, yo lo creo y así será y así te espero que lo hagas, porque Él es un hombre de verdad. Pero mi fe es tan inquebrantable que lo que yo leo, que sé que es palabra de Dios, es verdad. Y que si Él me lo dice aquí, hoy, eso va a pasar. Ese es su poder en sus promesas. La humildad es la base de la verdadera grandeza. En un mundo donde la fama, la autosuficiencia son idolatradas, Jesús te invita solamente a caminar por un sendero diferente, el camino del servicio, la dependencia y el amor genuino. Ese es el sendero, ese es el camino que el Señor quiere que tú recorras. Es el que Él te invita a caminar, al vivir en humildad. Créanme, chicos, chicas, nos abrimos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, permitiendo que Él trabajara en nosotros y a través de nosotros, permitiendo que Él haga lo que Él quiere con nosotros, lo que Él quiere, que sabe que es bueno para nosotros. Eso es una verdadera grandeza. Una verdadera grandeza no se encuentra en los logros personales, no, sino en una vida rendida a Dios, confiada en su poder, confiado en su entrega al servicio de los demás. Tenemos que reconocer
que la humildad, al humillarnos bajo su mano, Dios ¿qué hará? Él lo dice en su palabra, lo acabamos de leer, nos exaltará en su tiempo, en su manera y sobre todo para su gloria. Eso es lo que Él nos enseña. Eso es este camino de libertad espiritual. Esto es lo que queremos y que el Señor ofrece. Es esta perspectiva bíblico-céntrica, bibliocéntrica y profunda sobre cómo la humildad y la grandeza se entrelazan en la vida de un cristiano comprometido con los valores y principios del reino de Dios. Es importante que reflexiones en eso. No se trata de que te señales, juzgues o critiques. No, se trata de que te observes cómo abrazas a Dios a través de la relación con tu esposo, con tu hermano, con tu amigo, con quien te hace mal. ¿Cómo abrazas tú a Dios con la relación con tu enemigo? ¿Cómo? ¿Cómo abrazas tú a Dios en tu matrimonio, en tu comunidad? Cuando tú abrazas a Dios, estás abrazando a quien te rodea, porque es servir con amor y entrega. Pastor, ¿me puedes por favor compartir la que sigue? ¿Me puedes por favor mm, leer? Sí. La humildad reconoce que cada victoria y bendición vienen únicamente de Dios. Quiero que te lleves muchas cosas, muchas, pero que no se nos olvide que todo lo que tú tienes es porque el Señor te lo dio. Y todas las formas habidas y por haber en el mundo para justificar lo que tiene, lo que sabe, pueden decir lo que quieran, pero cada victoria y cada bendición que tú tienes viene de Dios, únicamente de Dios. Pastor, ¿me compartes el cuadro? Este cuadrito que vamos a ver acá, que la pastora me va a ayudar, si lo quieren, pues ella se los pasa para que ustedes lo compartan, lo estudien y lo miren, ¿cierto? Si les gusta, si cree que les puede invertir y dar valor a ustedes, pues ahí está, la pastora nos lo puede compartir, ¿cierto? A mí me gusta mucho trabajar esto como partes para que la gente compare, ¿cierto? Para que no se quede en el término como que eso todo es lo mismo, parecido, similar. No, miremos estas tres partes. Una es el aspecto, que es pues lo que nos narra la situación que vamos a ver. Y desde el punto de la humildad, desde el punto de la grandeza, y verlo como Jesús como ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver, porque esa es la cicatriz que nosotros mostramos, ¿cierto? Por las que estamos trabajando. Entonces, mi pastor, tú me puedes ayudar. Ok. Definición. La ¿Qué es definición humildad? en humildad, actitud de servicio, entrega y sencillez. Grandeza. Alcanzar un propósito más alto, basado en el amor y el sacrificio. Y Jesús como ejemplo. Demuestra que la grandeza verdadera nace de la humildad y la obediencia. Amén. Amén. La actitud. Reconocimiento de nuestras limitaciones En la humildad. en la Cuando humildad. nosotros hablamos de actitud, la humildad es cuando ¿qué?
reconocimiento de nuestras limitaciones, Y de la grandeza, la actitud. confianza en el poder y el propósito divino. Y Jesús como ejemplo. Jesús se sometió a la voluntad del Padre, aceptando un rol de siervo. Amén. Expresión en la vida. La humildad renuncia a los deseos de reconocimiento personal. La grandeza, Grandeza. exaltación a través del amor y la obediencia. Jesús como ejemplo. Jesús lavó los pies de sus discípulos y dio su vida en la cruz. Efecto en los demás. ¿Cierto? Sí. Sí. Humildad inspira respeto, empatía y servicio mutuo. Grandeza invita a la transformación, ya seguir su ejemplo. Jesús como ejemplo alienta a sus seguidores, a vivir de manera sacrificial y amorosa. El resultado, Resultado. en humildad, unión y edificación de la comunidad. Grandeza, gloria en Dios y en su propósito eterno. Jesús como ejemplo, Jesús resucitó, mostrando que el sacrificio humilde lleva a la gloria. Amén. Amén. Entonces, este cuadrito lo pueden compartir si quieren. De igual, pues ahí está la grabación. Si esto les aporta a ustedes, eh, este es el tema que quería hoy compartir con ustedes, de entregar dar un paso más. Como digo yo, Padre amado, que cada paso que dé sea sobre tus huellas, bendito Dios, porque quiero seguirte. Entonces, que cada temita que compartamos, cada estudio que haga, sea un paso sobre una huella de las del Señor, para poder estar cerca en ese costado como Juan. Así que les pido por favor que inclinemos nuestro rostro para darle toda la honra y toda la gracia, la gloria a nuestro Señor y decirle, Señor, hoy te pedimos que hagas de nuestro corazón el reflejo de tu humildad, Señor, de tu grandeza. Enséñanos a caminar, bendito Dios, en humildad, como lo hizo Jesús, Padre amado, que siendo rey se hizo siervo, bendito Dios. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades, Padre amado, a depender de ti en todo momento, para que no busque, bendito Dios, eso diferente a que no sea nuestro propio conocimiento, que no, Señor, que no sea nuestro poder humano sobrepasando tu palabra, Señor. No, no, Padre amado, queremos que tú, bendito Dios, nos ayudes, Padre Rey, a ese reconocimiento, que no seamos nosotros, bendito Dios, sino que vivamos para tu gloria, bendito Rey, que seamos tus hijos tal cual tú nos enseñas, Señor. Danos esa sabiduría para entender que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder ni en el prestigio, Señor, en el estatus, sino en amar a los demás y en servir como Cristo sirvió a sus discípulos, Señor. Llénanos de tu espíritu para que cada acto de obediencia, Señor, sea una expresión de nuestro amor por ti, bendito Rey, y que sea una expresión por los demás. Que nuestro anhelo sea siempre glorificarte, bendito Rey, y que al vivir en humildad, Señor, podamos experimentar esa grandeza que solo tú puedes dar, bendito Rey. Padre, danos la fuerza y el coraje para seguir el ejemplo de Jesús, para que nuestras vidas sean un testimonio vivo
de tu amor y de tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por la oportunidad.